Buenas, mi nombre es Adrián Jiménez y estaré hablando sobre el tema centro de gravedad. ¿Qué es? Bueno, el centro de gravedad es el punto teórico donde se concentra todo el peso de un objeto o un cuerpo para efectos de equilibrio y estabilidad. Actúa como el punto de aplicación de la fuerza de gravedad resultante crucial en ingeniería, física y biomecánica para asegurar el equilibrio y evitar volcaciones. Ahora, imagina que un objeto está hecho de millones de pequeñas partículas y cada una tiene su propio peso. El centro de gravedad es el punto único donde parece concentrarse todo el peso del objeto. Si apoyas un objeto exactamente su centro de gravedad, se mantendrá en perfecto equilibrio sin rotar. Algunas características principales son punto de equilibrio. Si un objeto se suspende desde su punto de gravedad, permanece en equilibrio sin rotar. Influencia de la masa. Se ubica más cerca de las partes del objeto que son más pesadas. Estabilidad. Un cuerpo es estable si la proyección vertical de su centro de gravedad cae dentro de su base de apoyo. Y movimiento. Describe cómo se traslada un cuerpo, permitiendo analizar rotaciones sobre ese punto. Aquí podemos ver un ejemplo ilustrado sobre un camión en diferentes posiciones, que su centro nunca cambia, sino que se queda igual, lo único que cambia es la posición. En esta imagen muestra el centro de gravedad del cuerpo humano. En una persona de pie y en posición normal, el centro de gravedad se encuentra aproximadamente en la zona del abdomen, cerca del ombligo y delante de la pelvis. En la imagen se representa con un círculo amarillo. La línea vertical indica la línea de equilibrio. Mientras esa línea cae entre los pies, el cuerpo se mantiene estable. Si el centro de gravedad se desplaza demasiado hacia un lado, la persona puede perder el equilibrio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo sobre un palo sostenido en el centro. Imaginemos un palo recto y uniforme, como un palo de escoba. Si el palo tiene la misma forma y peso en toda su longitud, su centro de gravedad es justo en el medio. Si colocas tu dedo exactamente en ese punto central y pones el palo encima, el palo se mantiene equilibrado. Pero si mueves el dedo un poco hacia un lado, el palo se caerá hacia el lado más pesado. Esto ocurre porque el centro de gravedad es el punto donde la fuerza del peso se equilibran. En resumen, el centro de gravedad es el punto donde un objeto puede mantenerse balanceado. Y ahí podemos ver el claro ejemplo en donde se ve cómo se está equilibrando el palo, aunque a veces se tambalea, pero está en el centro. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Para lograr este desafío, se debe de cruzar una estructura que actúa como una sola pieza rígida. Primero, se clava un clavo verticalmente en un trozo de madera, pero como no había madera, cogimos una caja. Luego, empezamos colocando un segundo clavo de forma horizontal sobre una mesa. Después fuimos colocando varios clavos de forma perpendicular sobre el clavo horizontal, alternando sus cabezas, una hacia la izquierda, la siguiente hacia la derecha. Luego se colocó un último clavo de forma horizontal sobre los anteriores en sentido opuesto al primero para trabar las cabezas de los clavos. Y después se levantó con cuidado todo el conjunto y apoyado justo en el centro sobre la cabeza del clavo que está en la base. El centroide es el punto donde se considera que está concentrada toda el área de una figura geométrica.
También se conoce como el punto de equilibrio de la figura. Esto significa que si colocamos la figura sobre ese punto, se mantendría balanceada. El centroide depende únicamente de la forma de la figura y se representa con las coordenadas x, y. Por ejemplo, en un rectángulo o un círculo, el centroide se encuentra exactamente en el centro de la figura. Y aquí podemos ver algunos ejemplos del centroide donde se marca su punto centro para que la figura se mantenga en equilibrio. Para finalizar, podemos decir que el centro de gravedad y el centroide son conceptos muy importantes en la física, la ingeniería y el diseño de estructuras. El centro de gravedad es el punto donde se encuentra el peso de un objeto. En otras palabras, es el lugar donde la fuerza de la gravedad actúa sobre el cuerpo. Si sostenemos un objeto exactamente en ese punto, el objeto puede mantenerse en equilibrio. Por otro lado, el centroide es el punto que representa el centro geométrico de una figura. Este concepto se utiliza principalmente en figuras planas o cuerpos con forma definida, especialmente cuando el material es uniforme. Aunque ambos conceptos son similares, la diferencia principal es que el centro de gravedad depende del peso y la distribución de la masa, mientras que el centroide depende solo de la forma geométrica del objeto. Comprender estos conceptos es fundamental para analizar el equilibrio de los cuerpos, diseñar estructuras seguras y entender cómo se comportan los objetos en diferentes situaciones. En conclusión, el centro de gravedad y el centroide nos ayudan a identificar el punto donde un objeto puede mantenerse en equilibrio y nos permitan estudiar mejor la estabilidad de los cuerpos en la vida cotidiana y en la ingeniería.